Profesor Ferguson, bienvenido. Gracias a usted también por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de qué tan bueno es el día sin IVA realmente para los colombianos y para la economía de nuestro país. Bienvenido. Hola Camila, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, entonces le pregunto a usted, desde la investigación que se ha hecho, lo que pudimos observar de los días sin IVA el año pasado, ¿esto qué tan bueno realmente es para los colombianos y para la economía? Pues yo realmente creo que es una medida mal enfocada, no creo que sea una buena medida por lo menos 4 razones. La primera es que no es una medida que esté apoyando a los colombianos que más necesitan apoyo en este momento. En un momento de un gran golpe económico, de una recesión muy importante, pero que golpeó sobre todo a las personas de menos recursos. ¿Quién puede sacar mejor provecho del día sin IVA? Quien tenga un bolsillo profundo o la capacidad de endeudarse o el acceso a una tarjeta de crédito para concentrar sus compras en unos días en los cuales va a tener este beneficio tributario. No es una medida que favorezca sobre todo a los colombianos más necesitados. O sea que ahí lo interrumpo. Usted dice, este día sin IVA es otra de las medidas tributarias y fiscales que tenemos en Colombia que profundizan aún más la desigualdad, porque le dan un beneficio a los que tienen plata, que son los ricos, y este beneficio no se le da a los menos favorecidos que no tienen cómo comprar. Sí, de acuerdo. Por lo menos estamos tomando la decisión de sacrificar unos recursos fiscales y esos recursos fiscales no están favoreciendo a quien más lo necesita. Puede que no empeore la situación de las personas pobres, pero sí estamos tomando la decisión de una plata que podríamos estar utilizando de otra manera para favorecer a quien no está precisamente en este momento más surgido de necesitar. Y ese beneficio que se le da a los más ricos, que son los que pueden pagar, los que pueden comprar, ¿qué significa? ¿Qué tanto dinero deja de percibir la nación por darle ese beneficio y ese incentivo a los más pudientes del país? Bueno, pues eso se conecta un poco, Camila, con mi segunda razón por la cual esta no es una muy buena medida. Porque alguien podría contraargumentarme a mí y decirme, no, pero un segundo, usted está ayudando a las personas que pueden gastar, pero también está ayudando a los comercios y a las empresas que gracias a este impulso están pudiendo tener la generación de empleo, la generación de ingresos para un montón de capas adicionales. Pero lo peor del todo es que en el día sin IVA ocurre, por lo menos en un porcentaje no despreciable, algunos creen que incluso es el 100% del efecto, una simple reasignación de gastos que yo hubiese hecho en otro día, las hago más bien en este día. Entonces el efecto sobre la demanda agregada, sobre la actividad económica agregada puede ser pequeño y todo se va, en últimas, en un sacrificio de un recaudo tributario, lo cual es la tercera razón. Estamos sacrificando una plata que en este momento no nos sobra en el fisco y que por el contrario la necesitamos para un montón de necesidades sociales. Digamos, llamémoslo el hueco, ¿dónde queda ese faltante de lo que deja de entrar? ¿Qué sectores son los que se ven perjudicados por no recibir esos impuestos? No, pues todos los sectores que reciben beneficios del gasto público, que en este momento tiene un montón de además demandas urgentes. Y ahí aprovecho esta pregunta para hacer una decisión muy importante. Por supuesto que esto fue planteado antes de la pandemia, pero era una pésima idea antes de la pandemia, es una recontrapésima idea en tiempos de pandemia y de pospandemia con una crisis económica. Por las razones que dije, es regresiva, no apoya a quien más necesita, no es claro ni siquiera que impulse la demanda agregada, sino que solo reasigna, sacrifica recursos útiles y por último una razón más. No es bueno para la cultura tributaria. Estamos en un país en que nos cuesta que la gente entienda que es importante que todos pongamos. Tenemos un montón de retos para que la gente se sienta comprometida con el pago de impuestos, y decir que estamos en vacaciones de pago de impuestos simplemente ahonda esa crisis. Entonces, aclaro eso con respecto al tema de que es que esto es válido porque es que fue planteado de antes de la pandemia. No, era una pésima idea antes de la pandemia, es aún peor en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Pero profesor Ferguson, usted que es el que dice que el día sin IVA realmente no es tan bueno como nos lo pintan y que termina favoreciendo a los que tienen más privilegio en nuestra sociedad, sobre esto que está diciendo el doctor Orrego de que se genera más empleo, ¿ese no sería una arista positiva de esta medida? Claro, Camila, pero es que la pregunta que tenemos que hacernos no es esa. La pregunta que tenemos que hacernos es si hay mejores maneras de estimular la economía, proteger el empleo, proteger a los comerciantes, favorecer la reactivación. Y esta es una manera muy imperfecta por las 4 razones en las que ya he insistido. Hay otras maneras que pueden proteger en mayor proporción al empleo por cada peso del Estado invertido en ello. Hay otras maneras que pueden proteger más a la población menos favorecida por cada peso del Estado invertido en ello. Hay otras maneras que tienen más efecto cierto en la demanda agregada en vez de simplemente una reasignación temporal
a lo largo del tiempo, algo que yo compraría en otro momento, lo compro acá. Y hay otras maneras que no atentan contra la cultura tributaria. Siempre que pensemos en los recursos públicos, tenemos que ser responsables en cómo los utilizamos. Y aquí estamos utilizándolos de una manera irresponsable y esta medida no es la más efectiva por esta razón. Claro, que se benefician unos comerciantes, se benefician, que como resultado de eso se benefician algunos que trabajan en esos comercios, se podrán beneficiar. Pero la pregunta es, ¿esos pesos del Estado que tenemos que cuidar tanto son utilizados bien en esta medida o hay otras muchas más inteligentes? Y la verdad es que abundan un montón de medidas más inteligentes que esta. Esta es muy bonita, muy atractiva, muy populista, pero poco efectiva y con poco sustento económico. La cultura de pagar impuestos y por eso deberían empezar a declarar, no necesariamente pagar, pero declarar renta. Y ahora estamos viendo con el día sin IVA, pues que se está desmontando toda esta cultura tan necesaria en Colombia para pagar impuestos. ¿Cómo entiende uno estos mensajes? Sí, tenemos un reto tributario en todos los frentes. Hemos tenido una gran dificultad de construir un pacto fiscal razonable que debe tener por lo menos dos pilares: que las personas con mayores ingresos, especialmente los más ricos entre los ricos en Colombia, paguen más impuestos. La reforma de Carrasquilla avanzaba en esa dirección, pero lamentablemente lo hacía para algunos que ya están acostumbrados a pagar impuestos, asalariados, gente que no puede esconder su ingreso y ha estado siempre pagando, y no lo hacía suficiente en la punta de la distribución, rentistas de capital y otras personas que tienen ingresos no laborales. Eso más la torpeza política del gobierno en ese momento impidió tomar otras medidas que tenía ese paquete que eran positivas, porque desafortunadamente pues no montó en la reforma ni a su propio partido, y ese mensaje de que tenemos que pagar todos, pero no los más ricos entre los ricos, pues cayó muy mal. Lástima, porque había algunos elementos positivos allí. Después de eso tenemos otras cosas que no son exclusivas a este gobierno, sino también han sucedido en otro momento, que vulneran la credibilidad tributaria en Colombia. Eso de llenar de exenciones en el estatuto tributario, de que en lugar de que tengamos una tasa plana y más o menos sensata para todo el mundo, tenemos una infinidad de tasas a punta de exenciones y una tasa general muy alta que el que no tenga conexiones tiene que pagar. Y finalmente... Pero doctor Ferguson, sí. Esto del día sin IVA cae dentro de esas excepciones que al final lo que hacen es destruir esa cultura tributaria, es decir, a la gente, vea, espérese y no pague, es mandar un mensaje diciéndole, venga, acá hay formas de no pagar el IVA y hay formas atractivas de que usted no termine pagando ese impuesto, pues que para muchos es antitécnico y regresivo, pero al final no termina dinamitando también esa cultura tributaria que tanto esfuerzo hacemos para consolidar. Estoy de acuerdo, Valeria. Entre mis 4 razones para criticar esta medida, una muy importante es esa mala mensaje para la cultura tributaria. Realmente tenemos que cambiar eso en Colombia. No es sencillo, por las razones que estaba diciendo antes. Esto no ayuda. La idea de que hay unos días en que nos vamos de feria y no tenemos que contribuir como todos deberíamos al fisco para las urgentes necesidades que tiene el gobierno. Y se suma pues a muchos otros mensajes negativos. Todo el tema de Panama Papers y Pandora Papers también ha generado unos costos grandes en términos de la credibilidad con que la gente ve al Estado y en consecuencia el entusiasmo con el que pagan impuestos. Luego en ese contexto creo que esto es en efecto muy dañino. Claro, el año pasado, profesor Leopoldo, tal vez usted lo recuerda, algunos generaron una suspicacia porque a pesar de la crisis económica generada por la pandemia, se vio mucha gente haciendo extensas filas para ingresar a los almacenes y luego salían con neveras y con televisores al hombro, en medio, insisto, de la crisis que existía en su momento. Algunos incluso llegaron a hablar de que posiblemente las bandas delincuenciales estaban aprovechando la jornada para lavar activos. Eso es fácil, es posible que se presente eso, que las bandas aprovechen la jornada de descuentos para mandar gente a hacer compras. Puede ser. También lo que pasa es que la pandemia ha golpeado muy distinto a muchos segmentos, y hay segmentos que lo que han hecho es gastar menos en la pandemia. No tienen que ir hasta sus oficinas, no tienen que comer en restaurantes, están en sus casas, y esa gente pues no ha tenido un golpe económico fuerte. Entonces también hay algunos que no se han golpeado. Realmente saber cuánto esto puede ser motivación de lavado de dinero es muy difícil, pues por su propia naturaleza se trata de que no sepamos qué es para eso. Pero yo no creería que es únicamente por eso. En parte también es esta enorme desigualdad que ya existía en Colombia, que se ha exacerbado con la pandemia, pues se ve reflejada en que algunos pues pueden con mucho entusiasmo aprovechar estos descuentos y otros pues están todavía pensando cómo hacer para tener más de una comida al día. Así que difícil saber cuánto es eso, pero no creo que sea únicamente eso. También es
esta, digamos, asimetría en cómo la pandemia y la crisis económica ha afectado a distintos hogares en Colombia. Pero, doctor Ferguson, es que no entiendo algo que usted está diciendo en cuanto a la desigualdad. Entonces, lo que usted está diciendo es que una de las críticas que usted le tiene a esta medida del día sin IVA es que no beneficia a los más pobres. Es decir, a ellos, el status quo sigue con ellos, ¿cierto? Pero a la misma vez, como nos estaba diciendo el doctor Camilo Herrera, pues hay muchas personas del estratos 3 y 4 que se benefician mucho. Lo que usted está proponiendo es que dejemos de beneficiar a los de estrato 3 y 4 porque los estratos más pobres no se benefician y que dejemos todo el mundo sin beneficiarse. No, dos reacciones, Mariana. Interesante y relevante tu pregunta, pero me permite precisar varios puntos. Primero, las cifras que yo he visto, por ejemplo, las que sacan algunos bancos a partir del consumo de tarjetas de crédito, sugieren lo que uno esperaría. Entre más rico el hogar, más gasto en el día sin IVA. Quiere decir que las personas relativamente más pobres están beneficiando menos de estos descuentos. Segundo, por supuesto que si uno que tuviera plata infinita, uno quisiera beneficiar a todos los colombianos. Yo no tengo nada contra que las personas de todos los estratos en Colombia tengan momentos de pasar mejores situaciones económicas. Magnífico, ojalá sí podamos. Pero cuando estamos hablando de los recursos públicos, tenemos una obligación ética, pero además jurídica y constitucional, de primar a aquellos que más lo necesitan. Y esta medida no lo hace. ¿Son el estrato 3 y 4 quienes más lo necesitan? Pues lo necesitan más que el estrato 5 y 6, pero lo necesitan menos que el estrato 1 y 2. Y por supuesto, tenemos que diseñar políticas que sean inteligentes en eso, que proporcionalmente ayudan a los ciudadanos más necesitados. Y esta política pues no lo hace, no tiene ninguna cosa que vaya en esa dirección. Pero, profesor Ferguson, eso que ha sido lo más controversial, o no controversial, pero digamos lo que más ha llamado la atención de lo que usted ha dicho, de las críticas sobre el día sin IVA, un oyente que lo está escuchando y que nos oye y que nos escribe al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, dice: no entiendo lo que dice el profesor Ferguson cuando yo tengo gente alrededor en el sector rural que dicen que por primera vez van a comprar una nevera o una lavadora gracias a ese ahorro del 19% que puede representar el 40% de su ingreso mensual. Que sí ha habido gente en el sector rural, por ejemplo, que aprovecha este día sin IVA para poder adquirir productos que en otra circunstancia no podrían. De acuerdo, la pregunta es por qué para lograr ese objetivo tenemos que sacrificar todos los pesos que estamos dejando de cobrar a quien habría podido comprar esa nevera con o sin IVA. Y todos esos pesos los estamos sacrificando con el supuesto beneficio de que hay un campesino que por primera vez va a poder comprar la nevera con eso. Entonces, de nuevo, hay medidas mucho más inteligentes para apoyar a la población en condición de pobreza que este tipo de medida, que lo que termina es sacrificando un montón de recursos a gente que no está tan urgida de recibirlos para supuestamente obtener ese beneficio casi como un efecto colateral secundario respecto a todos los demás efectos y los demás costos de esta medida.